Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Soy Cristian Enríquez, un hermano en Cristo Jesús, y vamos a continuar con lo que teníamos pendiente, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Estuve notando por ahí que tuve una dificultad técnica donde se me corta el video y quedan unos cuantos minutos más dando vuelta por ahí. Los que subo después en un video muy corto, pero muy corto, y trato de terminar el punto, pero de lo que habíamos conversado. Sin embargo, vamos a volver un poco más atrás, de donde habíamos quedado, y con ustedes en la pantalla podemos ver el texto, ¿ya? Y estábamos viendo que había una conversación entre Nicodemo, que era uno de los principales entre los fariseos, que había venido a Jesucristo de noche, ¿ya? De noche porque seguramente no quería ser visto, ¿ya? También lo podemos ver como un figurativo de que oscuridad y noche, ¿cierto? De repente significa también por ahí que no hay conocimiento, oscuridad siempre a la ignorancia y la luz siempre a la verdad o el conocimiento. Y la oscuridad siempre todo lo contrario, ¿ya? Y una conversación muy profunda que tuvieron ellos, donde nuestro Señor Jesucristo le trata de eh, hacer entender de que los seres humanos eh, nacidos terrenalmente, ¿ya? No pueden ver al reino de los cielos si no tienen un nacimiento espiritual. Ese nacimiento espiritual viene del agua que habla Jesús y del espíritu que entrega Dios, ¿ya? Que es ese soplo que entrega el Señor, neuma en griego, soplo del Señor que mora en el hombre, ¿cierto? Y hace que ese hombre, ya de pensar cosas terrenales, de tener una visión terrenal, vas a tener una visión espiritual también de las cosas, de cómo Dios ve las cosas también. Entonces, habíamos quedado eh, aproximadamente por allí por el 11, versículo 11. Estamos hablando del capítulo 3, versículo 11. Nuevamente vuelvo a mencionar, no es necesario la versión, pelear por qué tipo de versión vamos a utilizar, ¿ya? Eh, la versión yo creo que es algo secundario, ¿ya? Siempre y cuando la versión que usted está utilizando no sea una versión que tergiverse la verdad que se está entregando en el texto, ¿ya? Porque la palabra, la escritura, lo que tenemos nosotros, tiene un espíritu de la enseñanza que se entrega en el texto. O sea, tiene un propósito para enseñarnos algo. Y para, pero si tú tergiversas eso, sacas, por ejemplo, capítulos completos de la Biblia y agregas otros, o les cambias el sentido de la palabra, eh, colo- por general lo que hacen las sectas, tienen su propia versión. Los testigos de Jehová, los mormones tienen su propia versión de sus escrituras, ¿ya? Que siempre esa versión va a tener un tomo aparte de comentarios que sus propios eruditos hicieron, ¿ya? Y siempre van a relacionar que esa versión de escritura que tienen ellos no puede llegar a la luz leyéndola sola, sino que es necesario utilizar la versión que tienen sus eruditos. Claro, ahí está el engaño, porque ellos esa versión que tienen acá la tergiversan, cambian algunos sentidos, bueno, sacan el versículo por completo, en muchas veces también cambian el sentido de la frase, eh, cambian palabras para poder decir lo que ellos quieren decir. Y en los tomos de sus eruditos que explican aquellas palabras que ellos ya tergiversaron, dicen que fuera de esto, fuera de lo que ellos escribieron, es imposible poder entender lo otro. Y claro, pues, encierran el círculo, colocan candado y prácticamente fuera de eso, tú en tu entender o el entendimiento que te hacen tener, es que no puedes acudir a nadie para poder ver nada, para poder entender lo que ellos les dieron. Entonces, eh, traen a cautividad a las personas, ¿ya? Ahora lo que voy yo es que hay diferentes versiones de la Biblia,
Ya, hay una nueva versión internacional, una Reina Valera, Biblia de las Américas, ya, y otras versiones más que yo no tengo, ¿ya? Pero si tú ves que el texto cambia mucho el sentido al punto de que no ofrece la verdad, es mejor no considerarlo, ¿ya? Entonces estamos viendo que, bueno, volvemos al tema. Entonces, Jesucristo le dice en el versículo 12 a Nicodemo, dice, si te he dicho las cosas terrenales y no las crees, o sea, le dio un ejemplo terrenal de cómo es esto posible de que el hombre terrenal, que tiene información terrenal, que vive terrenalmente, que piensa como una persona terrenal, puede alcanzar ese conocimiento celestial, ¿ya? Dice, entonces les habla de, le dice que le da un ejemplo que él podría haber entendido, le dice, pero Nicodemo no lo entendió, ¿ya? Eh, Acá, por ejemplo, vamos a subir para retomar, ¿ya? Versículo 5 dice, Jesucristo le dice a Nicodemo, con certeza te digo, si una persona no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ya, no puede tener esta vida de reino, no puede tener esta relación con Dios, reino de Dios, ¿cierto? Eh, Significa una vida en Dios. No puede tener esa vida con Dios. Porque lo que ha nacido de la carne, carne es, ¿ya? No puede transformarse algo natural en algo sobrenatural. ¿Ya? Y lo que es nacido espiritualmente, o sea, sobrenaturalmente, es espiritual. Eso sí es espiritual. Pero no una cosa puede ser la otra o la otra puede ser una. Pero en este caso siempre va desde la carne a lo espiritual. Entonces, eh, Jesucristo dice que no se sorprende por lo que le está diciendo. ¿Ya? Tienes que nacer de lo alto, dice. Tienes que tener, porque el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene o a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Mm? El Espíritu Santo actúa por sí, porque el Espíritu Santo, Jesucristo y Dios son una triunidad. Entonces, el hombre no puede controlar, eh, no puede volverse espiritual por sí solo. Es el Espíritu Santo no, el que lo hace, ¿ya? Pero sin embargo, el hombre igual muchas veces quiere tener dominio sobre eso. Entonces, pues, ahí tienes ejemplos de repente, gente que se cree espiritual y al final tú ves cómo hablan o ves cómo actúan o cómo andan en la vida y al final lo que menos tienen es cosas espirituales, solamente una careta de que van a la iglesia o alguna careta de que son buenas personas, pero en verdad no lo son, ¿ya? Entonces, Jesucristo le dice, bueno, si hablamos las cosas terrenales, que si te hablo las cosas celestiales y no las entiendes, ¿cierto? Mm, Porque son más difíciles, ¿cierto? Y no puedes tampoco entender lo terrenal, que se supone que es más fácil, ¿ya? ¿Cómo eres tú maestro de Israel? Así de simple, ¿ya? Porque Jesucristo dice que las cosas que nosotros hablamos, por acá dijo, eh, lo que hemos visto y lo que hemos hablado, lo que hemos visto, ¿cierto? Pero, y las cosas que hablamos y las cosas que sabemos son las que nosotros damos el testimonio de las que contamos a la gente, ¿ya? Y, y no las creen, no las creen. Ese es el problema del ser humano también. El problema del ser humano es que eh, cuando, cuando ve todo de una forma terrenal, muchas veces tiene frente de él algo que podría ser sobrenatural, eh, pero al no comprenderlo, lo rechaza también, ¿ya? Y muchas veces estos hombres, los fariseos, los saduceos, cuando vieron las cosas, los milagros de Jesucristo, al frente de sus ojos, viendo los milagros de Jesús, ellos prefirieron rechazarlos y no creer en eso, ¿ya? Entonces, continuemos. Número 13, versículo número 13. Por aquí, por ahí, lo vamos a marcar para que se vea. Ahí, versículo 13, ya.
Y nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Ya? 14, vamos a ir al 14. ¿Ya? Quiero mencionar algo del 13. Quiero mencionar algo del versículo 13. Eh, Porque uno podría decir, oye, Jesucristo está hablando, ¿cómo sabemos si es verdad lo que dice o simplemente se está eh, ¿cómo se dice? Autodenominando Mesías? Entonces nosotros no sabemos, puede llegar a alguien a tener ese tipo de pensamiento. Pero lo que le dice el siguiente, después del 12 también es un poco clave también en esto, porque le dice, nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó desde lo alto, desde el cielo, el Hijo del Hombre. Porque ningún hombre ha subido al cielo, ninguno solo, nadie. Nadie ha estado ni siquiera cerca de la presencia de Dios. O sea, han estado cerca de la presencia de Dios, Moisés, por ejemplo, cuando subió al monte, ¿ya? Pero estamos hablando de que Jesucristo mismo fue el que bajó, el verbo hecho carne. Él bajó a la tierra, ¿cierto? Nació desde el vientre de una mujer, ¿cierto? Porque estaba profetizado, ¿ya? Y el conocimiento que tiene Cristo es el conocimiento que él tuvo cuando estaba sentado a la diestra del Padre, o sea, cuando estaba en la gloria con Dios ahí arriba en el cielo, y él baja acá, y él es el que está dando ese testimonio. Entonces, ningún hombre lo ha hecho, excepto este Mesías que bajó ahora, ¿ya? Entonces, eh, el Hijo del Hombre que está en el cielo, o que viene del cielo, que vino del cielo. ¿Ya? Además, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, que lo puedes ver en Números, ahí lo noté, Números, aquí está, Números 21:4, ¿ya? Y la historia de la serpiente en el desierto. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Ya? Porque el propósito del Mesías en este momento, cuando él llegó a la tierra, no fue para condenar al mundo, ¿ya? Fue para buscar reconciliación de este mundo con Dios, por medio de él sí, no por medio de otro tipo de persona, ni por otro tipo de fuente, nada, ¿ya? Porque, por ejemplo, muchas personas dicen, no, es que hay muchas religiones y todas llevan a Dios. Y nosotros vemos en el texto lo contrario. O sea que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Un solo camino, una sola verdad que te lleva a esa vida eterna. ¿Ya? Es fuente de vida Jesús. Jesucristo es la fuente de la vida. Entonces, para que este mundo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ya? ¿Qué pasa con lo contrario? O sea, el que no cree. La persona que no cree no va a alcanzar esta vida eterna porque no cree en el Hijo de Dios, no cree en el Mesías, porque no le interesa la vida eterna. Así de simple. ¿Ya? Porque muchas veces las personas van a decir, eh, pucha, es que Dios es malo porque Dios a uno los condena y a otros los salva. Entonces, en mi libertad solamente tengo la opción de aceptar a Dios porque si no me voy a ir al infierno. Si no me va a castigar. Entonces es como que al final de la vuelta estoy obligado, al final estoy igual obligado a aceptar a Dios porque si no me voy al infierno, porque esa es la condenación de irse al infierno. Entonces estoy obligado, como que me están poniendo la pistola en el pecho para que yo acepte a Dios para que tener vida eterna. Pero es todo lo contrario. Dios, que está acá arriba, Dios es que está acá arriba, no obliga a nadie, no obliga a ninguna persona a que le ame, no obliga a ninguna persona para que le siga. ¿Ya? De hecho, Dios es el que escogió un pueblo entre estas naciones que habían antes,
al pueblo de Israel para ser su pueblo. Pero ellos también estaban en la decisión de seguir o no seguir a Dios. Obviamente que hay consecuencias cuando una persona no hace bien, recibe mal. Ahora, sin embargo, acá Dios no obliga a nadie a creer en Jesucristo. Y nadie es obligado a creer en Jesús. ¿Ya? Pero hay que considerar siempre hay que considerar que la verdad se les es dada a ellos. A todos se les da la verdad. ¿Ya? Cuando estás en un mundo de mentirosos, ¿cierto? De gente mentirosa, de gente charlatán, de gente cuentera, eh, cuando se te entrega la verdad de frente, no crees porque siempre estás a la defensiva. No quieres escuchar la verdad. ¿Ya? Porque la verdad muchas veces duele, parece cruda, muy cruda la verdad. Me refiero a que es duro de aceptar. ¿Ya? Sin embargo, Dios no obliga a nadie a, a que le ame. ¿Ya? El que no quiere estar con Dios, que no le busque, que no le ame, no hay problema. Dios te da esa libertad, pero Dios te hace responsable de lo que uno decide. ¿Ya? El- entonces, porque de tal manera, versículo 16, vamos a ver, bueno, aquí 16, porque de tal manera, o de esta manera, o así, es como, porque ahora, o sea, porque, ese porque de tal manera también significa porque así amó Dios al mundo, ya, o de esta manera amó Dios al mundo, ya. No hay ninguna otra manera más, no hay otra forma, no hay otro método. Dios así, de esta forma, amó el mundo, haciendo esto que vamos a explicar ahora. Amó el mundo que dio su Hijo unigénito, lo dio, lo entregó, ¿ya? No es como que lo dio como podríamos decir, a goteras, sino que lo dio completamente, ¿ya? Dio a su Hijo, dio a su Hijo unigénito. Unigénito significa único, el único que tuvo, ¿ya? Como primogénito, primero que tuvo, unigénito, el único que tuvo, ¿ya? Y de repente hay mucha gente que dice, no, es que el diablo es hermano de Jesús. Por ahí hay una religión de unos gringuitos que andan caminando por ahí bien vestidos con camisas blancas y corbatas negras, y dicen que Satanás es, que significa el contrincante o el adversario, y diabolos, diablo en griego, Satanás en hebreo y diabolos o diablo en griego, ¿ya? Dicen que son hermanos. Entonces, tú te das cuenta que cuando lees el texto y te detienes a examinar el texto, no dice eso, ¿ya? Lo que le explicaba yo de las Biblias que las cortan, las mutilan y les cambian las palabras o inventan, hacen conjeturas de cosas que no tienen ni pie ni cabeza, pero las torcen de tal manera que al final eh, terminan diciendo lo que quieren decir nomás y no lo que dice el texto. Entonces, en vez de hacer una exégesis, o sea, sacar del texto lo que corresponde, ¿cierto? Y hacer un estudio de lo que dice, ellos hacen una exégesis que le ponen su talento, entre comillas, al texto para explicar lo que no dice. Para que todo aquel entregó a su Hijo unigénito, al único que tuvo, para que todo aquel que cree nuevamente, crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuevamente, dos veces seguidas lo dice. Vida eterna, propósito de vida, de una vida eterna significa, también tiene propósitos de reino de Dios, reino del mundo de Dios, ¿ya? Vida eterna, reino de Dios, ¿ya? Inmortalidad también, que es como algo bueno, deseado, que supera todo, que está por sobre todo, ¿ya? Que es mejor que esto, vida eterna, ¿ya?
Esa es una vida cuando dicen, por ejemplo, que Dios, eh, me acuerdo yo porque muchas veces las personas, no sé si por ignorancia o sinceramente con emoción en sus corazones, ellos quieren que muchas personas crean en Cristo, pero dicen, Dios tiene un propósito maravilloso para ti, para tu vida. Pero no explicar bien qué significa eso, porque la persona se va a quedar con lo primero que se le va a ocurrir, o sea, un propósito maravilloso, o sea, él quiere que yo, no sé, me gane el quino, ¿ya? O que sí sane mi enfermedad, ¿cierto? Y ese es el propósito, no hay nada más que eso. Pero ese propósito tiene que ver con la vida eterna. Dios quiere que tú vengas a Él para que el propósito de vida que tú tengas sea un propósito de reino, ¿ya? Que apunta a la vida eterna, a la eternidad junto a Dios, o con Dios o en la presencia de Dios, ¿ya? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿no? Esta vez, porque en Apocalipsis dice que cuando venga la venida del Señor, ¿cierto? Vendrá juicio. Eh, esta vez Jesucristo vino a reconciliar este mundo con Dios, ¿ya? A través de un nuevo pacto, ese pacto de sangre que el Señor entregó, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero dice, yo ya no voy a hacer un pacto como lo hice con el pueblo de Israel, como antes, que él daba las leyes y si ellos no la cumplían, ¿cierto? Tenían castigo. No, este es otro pacto, ¿ya? Pero ese dentro de... Entonces, él no envía a su hijo unigénito para condenar en este momento a las personas y juzgarlas en este momento, sino que para poder reconciliar el mundo. Bueno, lo he dicho tantas veces y discúlpenme si lo vuelvo a repetir, pero es que quiero que quede clara la idea, ¿ya? Sino para que el mundo sea salvo por medio de él, por medio de él, ¿ya? Eh, y nuevamente deja totalmente claro que hay un solo camino, Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, a quien Dios entregó por amor para que este mundo eh, sea limpiado de los pecados, porque Jesucristo es la representación también de ese cordero que se presentaba al sacerdote, el sacerdote lo sacrificaba para que sean expiados los pecados del mundo. Jesucristo es esa figura, pero que ahora se cumple, ¿cierto?, en Jesús, ya, para que este mundo, por medio de él, sea salvo, ¿ya? No sabemos si todo el mundo, ¿ya? Porque tenemos que entender también que dentro de las eras del hombre ha habido gente que no sabemos si al morir realmente han creído en Dios o nunca escucharon de Dios o simplemente murieron odiando a Dios, ¿ya? Echándole la culpa de todo, ¿cierto? Víctimas de sus circunstancias, echándole la culpa a Dios de todo, ¿cierto? Y simplemente ya no están en esta vida. En las guerras, por ejemplo, también. ¿Cuánta gente murió? Gente que asesinó por placer, no por defenderse ni nada, solamente por placer. Entonces, mm, yo diría que no todos son salvos. Por medio de Dios quiere que todos sean salvos por medio de él. Ya muchos murieron que no sabemos si son salvos, ¿ya? Pero también dice el 18, el que cree en él no es condenado o juzgado, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a creer a la verdad de quién es Cristo. Y por ende, al creer en la verdad de quién es Cristo y al creer en la luz de la verdad, eh, va a tener el propósito de vida eterna que hemos visto acá arriba, ¿ya? Creer te lleva a la vida eterna, ¿ya? El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, esa condenación que dice aquí, por ejemplo, que el que no cree es condenado porque acá el 18 lo voy a dejar ahí marcadito por mientras.
El que no cree en Él, ¿cierto? No, es que sea, el que cree en Él no es condenado, pero todo lo contrario, porque Dios es, no va con grises. Dios es, o estás conmigo, o estás sinmigo, no, estás en contra de mí. ¿Ya? Porque la voluntad de Dios, de la visión de Dios, es una sola, desde la vereda de Dios, no desde la vereda del hombre. ¿Ya? El que no cree, acá lo voy a marcar, porque esto es lo que estamos viendo ahora, el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Ya? Pero esa condenación no es que Dios lo castiga porque no has creído, sino que es esa condenación. El hombre que no ha creído la ha alcanzado por sí solo. ¿Ya? Eh, Dios no obliga a nadie a que le ame, a nadie. De hecho, te da una libertad de pensar y de elegir. ¿Ya? Tú ves si lo haces bien, tú ves si lo haces mal, pero sobre la decisión que tú tomes, serás responsable. ¿Ya? Y esta es la condenación, dice. Esta es la base de la condenación. Este es el motivo por qué aquellos que no creen en Dios alcanzaron su propia condenación, su propio juicio. ¿Ya? Aquí, que la luz ha venido al mundo. Pero los hombres no amaron más las tinieblas que la luz. Acá está. Eso es. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz tenemos que es sinónimo de verdad, ¿ya? De iluminación, de verdad, de conocimiento, ¿ya? La luz también es sinónimo del bien, de lo bueno, luz, ¿ya? Y de Cristo. Cristo es la luz, es la verdad, es el conocimiento de Dios, ¿ya? Y ellos prefieren amar más las tinieblas, que es todo lo contrario, o sea, ignorancia, ¿cierto? Oscuridad, desconocimiento, rechazo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos querían rechazar la luz, no querían esa verdad, porque sus obras ya eran malignas y no es de malos, no se trata solamente de personas que hacen el mal, porque él es malo porque le pega a los demás, o él es malo porque anda robando, o él es malo porque haciendo otras cosas, ¿cierto? Sino que maldad de no querer o sea, buscar la maldad de rechazar la voluntad de Dios. O sea, están en contra de que todo lo que es la voluntad de Dios es malo ante los ojos de Dios. Porque el hombre, acuérdense que en el jardín del Edén, el hombre cuando eligió, bueno, también la mujer, cuando comieron el fruto del árbol que Dios les dijo que no comieran, ¿cierto? Porque iban a morir espiritualmente, ellos deciden por sí solos qué es lo que es bueno para mí y qué es lo que es malo para mí o para la humanidad. El hombre jugando a ser Dios. El hombre diciendo, ¿sabes qué? No te necesito, Dios, yo puedo elegir yo mismo, tengo ahora la sabiduría del árbol, del conocimiento del bien y el mal, ¿cierto? Y dice, ahora me la puedo yo solo, yo decido qué es bueno para mí, qué es malo para mí, y Dios dice, pero si cuando siempre estuvieron conmigo y yo siempre quise lo bueno para ustedes, y sin embargo ustedes quisieron estar totalmente separados de mí, entonces esa maldad a esa maldad se refiere. ¿Ya? La maldad de que el hombre cree que sus propios caminos son caminos de bien, sin embargo son caminos de muerte. ¿Ya? Que todos los caminos llevan a Dios y es una mentira. No todos los caminos llevan a Dios. ¿Ya? Por ejemplo, los musulmanes dicen que Alá es la verdad y todo. Tampoco. No son caminos de bien, son caminos de mal y llevan a la muerte. ¿Ya? Porque todo, versículo número 20. Miren lo que dice acá. Porque todo aquel que practica la maldad odia la luz. ¿Ya? Y aquí les coloqué Génesis 1:3.
Dios separó la luz de las tinieblas, en el versículo número 3. Después de crear cielo y tierra, separó la luz de la tiniebla y le pareció bien que la verdad, luz, acuérdense, luz, conocimiento, verdad, bueno, tinieblas, ignorancia, maldad, que la luz sea separada. ¿Ya? Y estos hombres amaron más esa maldad y, y acá dice, odian la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean expuestas. Pero el que practica la verdad, 21, el que practica la verdad y viene a la luz, o sea, que practica las cosas buenas, verdad, voluntad de Dios, el que practica según la voluntad de Dios, ya, lleva una vida justa y viene a la luz, o sea, viene a la verdad de Cristo, ¿cierto? Para que sus obras sean vistas con claridad, con transparencia, de que Él es una buena persona, que es una persona que está en la voluntad de Dios, porque hay gente que es buena, pero no está en la voluntad de Dios, por más buenos que sean, pero si no aceptan a Cristo, ellos mismos se condenan a sí mismos, ¿ya? Eh, y esa dice que esas buenas obras que sean vistas, ¿cierto? Con claridad, que fueron hechas en Dios, porque fueron hechas en Dios o que llevan la voluntad de Dios, porque Dios, al ser hijos de Dios y al conocer la voluntad de Dios y llevarla en práctica en nuestras vidas, hay obras que Dios pone de antemano para que nosotros podamos hacerlas. No es lo mismo caridad que hacer un bien a un hermano, con amor. Pero aparte de hacer ese bien con amor, dándole la gloria a Dios primeramente. ¿Ya? Porque hay muchos filántropos, personas que dan dinero, miles de millones de pesos, de dólares y todo, en fundaciones y cosas de empresas y cosas que ayudan y ayudan, ayudan, pero al final la gloria se la llevan ellos mismos, pero no, en este caso no. El hombre de Dios da la gloria a Dios, ayuda a los demás porque el amor de Dios está en su corazón y así como Dios nos amó a nosotros y dio a su Hijo, nosotros también amamos a nuestros hermanos y a nuestro prójimo y le entregamos y le ayudamos eh, porque ese amor de Dios está en nosotros, ¿ya? Y esas obras son las que Dios pone en nuestro corazón para que nosotros las hagamos. ¿Ok? Ya. Entonces, sigamos. 22. El ministerio de Jesús en Judea o en la zona rural de Judea o en la provincia de Judea. Como diga su Biblia, no se preocupe. Eso es secundario. No, o sea, no es que no sea relevante, pero es un título para que uno se pueda guiar en el texto. ¿Ya? La, la Biblia antes, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, no tenían versículos ni tenían capítulos. Entonces, imagínense lo que era un pabellón hacia abajo, sin separación, en donde se, no podrías buscar primera de Juan, segunda de Juan, no. O sea, es todo un texto. Entonces, por ahí, para que haya un mejor entendimiento, se le colocan estos subtítulos, se separan en capítulos y en versículos. Después de estas cosas, Jesús fue con sus discípulos a la zona de Judea y pasaba tiempo allí con ellos bautizando, ¿ya? Bautizando, sumergiendo. Acuérdense que el bautismo es una representación de que me arrepiento yo, ¿cierto? Y nazco de nuevo. O sea, me arrepiento para poder servir a Dios, para cambiar mi vida, ¿ya? Y Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había suficiente agua o había aguas, dice, para bautizar, ¿ya? Y venían y eran bautizados, ¿ya? Mucha gente venía y era bautizada, ¿m? Porque aún Juan no había sido echado a la cárcel. Aún se practicaba el bautizo por el agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que Juan el Bautista, cuando llega Jesucristo a él, Jesucristo le dice, es necesario que nos conviene, ¿cierto?
cumplir con esto para que las personas puedan ver un testimonio de que yo, al sumergirme en el agua, estoy dando testimonio público de que estoy cambiando, estoy siendo, pasando a ser una purificación, entre comillas, ¿ya? Eh, y aún Juan no salía de la cena, entonces se seguía con esto. Ya, por eso dice, aún todavía hacían eso porque todavía Juan no había sido encarcelado. Entonces aconteció que había una disputa entre los discípulos de Juan, acá dice un judío, pero judaizantes o los judaizantes, en griego dice para uno o para judeos, que es para, se puede mencionar uno o plural o singular. Pero en este caso acuérdense que siempre cuando se refiere a judíos protestando, judíos atacando, judíos cuestionando, judíos dudando, judíos atacando, perdón, ya lo dije atacando, pero siempre con un espíritu o con una intención de hacer una contra, eh, en contra o de Jesucristo o de los discípulos, en este caso en contra de Juan. Eh, Estamos hablando de los judaizantes, que eran los que siguieron las tradiciones de los judíos, ¿cierto? Y que aparte de la Torá, ellos tenían su propio manual de cómo interpretar las leyes, e inventaron más leyes todavía, y al final hicieron ritos de todo, y hasta para ir a comer se lavaban muchas veces las manos, y eran enfermizos con eso. O sea, todo era rito, todo tenía que tener una legislación. Eran religiosos, pero hasta el fin. Y claro, pues empezaron a avanzar las generaciones y muchos adquirieron esos actos y estas cosas y empezaron a hacerlas porque los otros lo empezaron a imponer y, y en vez de ir a la Torá y sacar de ahí la esencia principal de lo que se quería enseñar a través de las leyes, ellos la hicieron cada vez más duras, pero en el caso de que de una forma muy enfermiza. O sea, el punto de que nadie podía hacer nada porque ellos todos lo juzgaban. ¿Ya? Entonces, así que vieron a Juan y le dijeron, maestro, rabí, maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bueno, él está bautizando y todos están acudiendo masivamente a él. ¿Ya? Los que vinieron a Juan aquí, fueron sus propios discípulos, ¿ya? A preguntarle, ¿ya? Y Juan respondió, porque ellos veían que el otro lado Jesucristo estaba bautizando, ¿cierto? Y muchos iban más para allá que para acá, ¿ya? Y Juan, miren lo que respondió Juan. Juan el que bautizaba, no Juan el apóstol. Eh, una persona no puede recibir nada a menos que no le sea dado desde el cielo. Ningún don puede ser dado al hombre si no viene desde arriba, ¿ya? Estamos hablando del contexto espiritual. Y ustedes mismos pueden testificar de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, ¿ya? Pero el amigo del novio, que está a su lado, le oye, se llena de gozo con la voz del novio, así que este es mi gozo y está cumplido, dice mi gozo. ¿No? O sea, usa una analogía por si acaso, ¿ya? No vamos a caer no van a creer que el novio y la novia, ¿ya? Está haciendo una analogía, ¿ya? Jesucristo es el que tiene, dice, la novia es el que es tiene, el que tiene a la novia es el novio, ¿ya? O sea, eh, ¿cómo podríamos decirlo? A ver, panadero o sea, pastelero tu pasteles, una cosa así, ¿ya? O él tiene la autoridad para hacer eso, porque él estaba antes de mí, pero es mejor que yo, y va a seguir estando, lo que dice. Por eso decía Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ya? De este daba testimonio, porque es mejor que yo, ¿ya? Entonces él está hablando exactamente lo mismo con una analogía, diciendo, él es el mejor es mejor que yo porque venía antes de mí.
siempre estuvo antes de mí, es mejor que yo, ¿cierto? Y va a seguir estando después, antes, durante y después, porque Cristo es eterno, ¿ya? Así que este es mi gozo cumplido, porque yo estuve esperando este momento, por eso yo salí delante de él para dar testimonio, porque decía que él estaba gritando en el desierto, era una voz que decía, arrepiéntanse, ¿cierto? Y hagan endechas o cosas, hagan cosas rectas delante de Dios para que tengan la misericordia de Dios, como un acto de arrepentimiento, sí. Ya. Y se me cumple mi gozo, dice. Él debe crecer y yo menguar, o sea, yo ir hacia abajo y él tener la, eh, podríamos decirlo, el papel principal para que puedan entender. El que viene de lo alto, miren lo que dice aquí, el que viene de lo alto está por encima de todo. El que es de la tierra es terrenal y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todo. Nuevamente lo vuelvo a decir. Y lo que has visto y oído, esto testifica. Lo que les dijo Jesucristo a Nicodemo. Lo que hemos visto y oído, testificamos. Y ustedes no lo creen. Y ahora Juan lo viene a decir. Juan ya estuvo diciendo muchas veces. Y ahí viene el Cordero del que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. No lo creyeron, no lo querían recibir, no querían recibir ese testimonio. Ahora vuelve a decir, el, lo que él ha visto o lo que ha visto y oído, eso testifica porque yo también lo digo. Que yo se lo estuve diciendo antes y ahora no lo... Por favor, es como, entiéndanlo, por favor. ¿Ya? Pero nadie recibe su testimonio, dice. El que recibe su testimonio certifica que él es veraz. ¿Ya? El que recibe su testimonio certifica que él es veraz porque aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios. Porque Dios nos da el Espíritu en parte. ¿Ya? Nuevamente, porque aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios nos da su espíritu en parte. ¿Ya? Eh, el que habla testimonio, si lo ponemos a un ejemplo terrenal, así como alguna persona cristiana o religiosa que diga, oye, vamos a, y está explicando, por ejemplo, cosas de Dios, pero habla cosas raras que no son muy coherentes, no está dando un buen testimonio. O sea, no está hablando cosas que Dios le mandó a hablar. ¿Ya? Eh, entonces Jesús, lo que él hablaba, se confirmaba a través de lo que estaba pasando. ¿Ya? Tenía un testigo que daba testimonio de él y después él mismo daba testimonio de sí mismo. Pero él dijo, yo no doy testimonio de mí mismo, sino que es mi Padre el que da testimonio de mí. ¿Ya? Entonces, y es veraz porque Dios no miente. Dios no miente como hombre, ¿ya? Como el hombre que miente. ¿Ok? Porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios hablan, porque Dios no ha dado su espíritu por parte. O sea, Dios no le ha dado un poquito de espíritu a él. No le ha dado nada, un poquitito, sino que le dio todo, porque Él es por sobre todo. Acá arriba dice, está por encima de todo. El unigénito heredero de Dios, ¿cierto? El unigénito está por encima de todo porque es el Hijo del Padre y el Padre le entrega todo. Más adelante usted vamos a ver que todo lo entrega en sus manos, ya que todo es sinónimo de que Él es el Mesías, no que puede ser, que quizá pudo ser, o vamos a ver más adelante quizás si eso no es. No, Él es. ¿Ok? El Padre ama al Hijo, dice 35. Y ha entregado todas las cosas en sus manos. Y el que cree en el Hijo, perdón, el que cree en el Hijo, me salió medio raro. El que cree en el Hijo tiene vida eterna o alcanzará la vida eterna. ¿Ya? Pero tendrá una vida eterna, acuérdense que es el reino, pensamiento de reino. ¿Ya? Después de la muerte, un reino celestial, pensamientos de reino. Pero el que Pero el que desobedece al Hijo no verá la vida.
Y los hombres no aceptaron el testimonio de Cristo. Ellos no reciben el testimonio porque ellos prefieren la mentira. Vivir en la mentira porque en la mentira su- ellos son dueños y señores de la mentira, por ejemplo. ¿Ya? Ellos no les interesa la verdad. Ellos quieren vivir engañando a las personas, quieren vivir engañándose a sí mismos. ¿Ya? Entonces, ellos desobedecen al Hijo. El que desobedece al Hijo no verá la vida. Simplemente es la consecuencia de desobedecer. No es que es un castigo, no es un castigo que Dios los castiga porque no desobedecieron, sino que ellos mismos se hacen culpables de su propia decisión, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él, sobre ellas, esas personas. Y todo esto que está aquí es las consecuencias de su propio pecado, de su propio pecado. ¿Ya? Dios no obliga a nadie a que lo ame. Bien, hermanos. Miren, bajará el 4 lo vamos a dejar para la próxima clase. Entonces estamos viendo el capítulo 3 de Juan, estamos concluyéndolo, ¿ya? Y hemos visto entonces más revelación de quién era el Mesías, que él vino a la tierra, Dios encarnado en carne es como valga la redundancia, pero Dios encarnado, ¿ya? Da testimonio Juan de él se manifiesta a los hombres a través eh, de milagros, de señales, de prodigio, ¿ya? Da testimonio, esos actos dan testimonio de él. Pero sin embargo, hay gente que no está recibiéndole, no quiere saber nada de él, no quiere, ¿ya? Y nosotros tenemos que dar testimonio también de él, a aquellos que hemos recibido al Señor, dice Juan capítulo 1, dice que todo aquel que le recibe será llamado hijo de Dios, ¿ya? Pero el que recibe a Cristo, ¿ya? No todo el mundo es hijo de Dios. Aquellos que le reciben son hijos de Dios, ¿ya? Los hijos de Dios, mire, se lo vamos a buscar para que lo puedan leer, para que lo podamos terminar. Lo voy a subir así súper rápido, rápido, rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Y ya, por aquí, acá. Él vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron, dice. Pero todo aquel que, pero a todos los que le recibieron, acá capítulo 12, todos aquellos que los recibieron, a los que creen en su nombre, de que Él es Cristo, el Mesías, a ellos les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Ya? Eso es lo que quería mencionar. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Vamos a seguir la próxima clase con el capítulo 4. Soy Cristian Enríquez, un hermano en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.